Hola, ya sabes lo que me gusta probar cosas nuevas y de otras disciplinas, y además experimentar con nuevas formas o construcciones. Pero sobre todo sabes lo que me gusta enseñar, así que hoy, uniendo estas dos pasiones, te enseño a hacer unos pendientes. Lo que hice fue una de mis traducciones desde un diseño de papelería a la arcilla polimérica. ¿Qué problemas crees que me encontré para llevarlo a cabo? Y sobre todo, ¿los pude solucionar? Acompáñame para descubrirlo. Como siempre, la primera parte del tutorial va a consistir en elegir la paleta de colores. En este caso me he decidido por tres distintas en las que he usado colores de la gama Number One de Cernit. Como herramienta fundamental voy a usar varios cortadores redondos de distintos diámetros. Los míos van desde los 30 hasta los 2 milímetros. Voy a comenzar por las mezclas de color y es que no me voy a quedar con estos 5 colores, sino que iré mezclándolos 2 a 2 para conseguir otros 4 tonos que estén suficientemente contrastados para que se distingan bien las piezas al final. Así que comienzo con las mezclas. Ajusto las proporciones y añado un poco de rojo a la paleta. Ahora llega el momento de cortar los cuadrados de cada color. Pero antes de empezar, tengo que asegurarme de que la arcilla no está ni muy blanda ni muy dura. Y como la mía está demasiado fresca, voy a hacer las láminas en el menor grosor de la máquina de pasta y colocarlas entre dos papeles durante un rato. Cuando la arcilla esté suficientemente firme como para manipularla sin que se deforme, voy a pasar a hacer un agujero en el centro del cuadrado de color naranja con el cortador más pequeño. Luego voy a colocarlo sobre el cuadrado rojo. Bruño suavemente y paso a trabajar de la misma manera con el resto de los colores. Con cada tono voy usando un cortador de diámetro un poco mayor y sobre todo no olvido bruñir por ambas partes para que todas las capas se vayan uniendo perfectamente.
Ahora llega el momento de cortar las dimensiones generales de la pieza. En este caso, he dibujado en un trozo de papel un cuadrado que mide de lado lo mismo que el mayor cortador. Fuera he dibujado otro algo mayor. Una vez recortado, lo sitúo sobre la pieza y corto usando una cuchilla muy afilada y fina. Seguí trabajando con todas las paletas de color y cuando llegué a usar las que contenían el color magenta en sus mezclas, me di cuenta de que estaban muy blandas y además no tenía tiempo para lixiviarlas, por lo que se me ocurrió otra cosa. Te lo enseño. Se me ocurrió que podía usar el mismo papel de horno para colocar la lámina sobre la arcilla sin que se deformara, ya que el papel la sujeta perfectamente. Pero igual que tú ahora mismo, me di cuenta de que no tenía visibilidad suficiente para centrarla sobre la pieza. Me cachis, tenía buena pinta la solución. Entonces lo vi. ¿Y si le hago un agujero pequeño al papel? Quizá me pueda servir. Así que directamente con las manos hice un agujerito para ver si funcionaba. De esta manera pude trabajar perfectamente todas las capas de la arcilla, que estaba muy fresca, sin necesidad de esperar el tiempo que se necesitaba para retirar el exceso de plastificante. También quise probar con una forma exterior redonda y no solo con la cuadrada, ya que pensé que esta última iba a ser incómoda a la hora de llevar en la oreja porque rozaría con el cuello. Y ahora que todas las piezas están bien horneadas, llega ese momento. Sí, el del lijado y pulido. Me centraré en las caras delantera y trasera y en los cantos, pero no lijaré la parte de dentro. Pondré siempre la lija sobre la superficie de la mesa y moveré la pieza sobre ella. Y aquí están las piezas listas para ser montadas. Como las piezas me parecieron muy pesadas, decidí que estas las iba a cortar. Para eso calenté la pieza en el horno durante unos minutos y la corté cuando aún la temperatura era un poco alta. Hacemos los agujeros, ponemos las anillas y los ganchos y listos para disfrutar.
ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.